Amén. Buenos días, familia. Dios les bendiga. Bienvenidos. Y bienvenidas. Qué bendición estar reunidos. Pero estuvimos hablando de un profeta hace 8 días que le preguntaba a Dios si iba a castigar a los justos por ser injustos. En otras palabras, Habacuc va con una primera queja ante el Señor. Los capítulos 1 y 2 son 2 quejas y 2 respuestas. Son 2 diálogos pesados, tensionantes entre el pueblo y Dios. Este profeta va y habla por el pueblo ante Dios, pero le dice: Señor, venga, usted va a pasar por alto el pecado de tu pueblo, que es mi pueblo. Yo, Señor, estoy cansado de ver injusticia en mi pueblo. Se han convertido en hombres y mujeres indiferentes a ti, Señor. Quebrantan tus leyes. Nuestro gobierno, que debiese ser temeroso de ti, es un gobierno injusto, es un gobierno que está haciendo daño al pueblo, Señor. Hay injusticias por todas partes. ¿Vas a pasar eso por alto?, le dice Habacuc a Dios, y Dios le responde: no, mi hijo, no lo voy a pasar por alto. Voy a dejar que mi pueblo sea disciplinado, pero lo voy a disciplinar por medio de unos injustos. Y esos injustos van a venir y los van a llevar. Y la disciplina es que van a estar en Babilonia 70 años pagando las consecuencias de haberse desprotegido de mí. Escúchelo bien: de haberse desprotegido de mí, que soy el Señor y Dios de ellos. Y el enemigo, verlos desprotegidos, se llena de valor y va a venir a tomar control de ellos. Los injustos harán justicia por mí. Eso es increíble, es paradójico. Y queda Habacuc sorprendido. Chanfle, ¿qué pasó aquí? No entiendo esto, Señor. ¿Cómo los más injustos van a disciplinar a los menos injustos? O sea que Habacuc le dice al Señor: Dios, aunque tu pueblo es injusto, es más justo que los injustos. Es menos injusto. Y Dios le dice: sí, pero esa injusticia los pone al nivel de los injustos, la manera en que ellos han vivido. ¿Sabe? En Amós capítulo 4 verso 1, Dios llama al pueblo de Israel, más que todos los del norte, los llama vacas de Basán. Y Basán era una región de Israel que tenía muy buenos pastos, y el ganado engordaba demasiado porque había muy buen alimento para ellos. Y él hace una comparación, digámoslo así, de la alta alcurnia de Israel, que se habían apropiado del pobre porque ellos tenían el poder, y los pobres cada día eran más pobres, ¿sí? Los pobres se tenían que vender por un par de zapatos, tenían que pagar sus deudas a sus hermanos los ricos, o digámoslo así, a sus coterráneos, los de la alta sociedad. Tenían que pagar sus deudas con sus hijos, sus esposas, sus hijas, y tenían que entregarse como esclavos dentro del pueblo de Dios. Por lo cual, cuando Habacuc llega a hablar, Habacuc está hablando, está haciendo una remembranza desde 100 años atrás, cómo venía el pueblo en una decadencia moral y espiritual. Y le dice: Señor, ¿hasta cuándo el pueblo seguirá en la injusticia? Y el Señor le dice: hasta que los injustos lleguen, y ya están en camino y no los voy a detener. ¿Algún parecido con la realidad ahora? ¿Qué dicen ustedes? Bien, vaya conmigo entonces al capítulo 1 del libro de Habacuc. Ojalá haya traído su Biblia, y si no, pues ábrala allí en su smartphone. Y vamos a leer el capítulo 1, los versículos 12 hasta el capítulo 2, verso 4. Me dijeron que por eso que yo me emociono mucho hablando, tengo 2 horas 40 minutos. Ustedes verán. Sigamos mal y verá que estos sermones se alargan. Amén. Capítulo 1 del capítulo 4. ¿De qué? ¿Del capítulo 4? No, del libro de Habacuc. Ahí los que están en línea, ignoren, haga de cuenta que le entró un virus a su celular. Muy bien. ¿Lo tienen? Por favor, capítulo 1, verso 12. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos, roca, lo fundaste. No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Allí el profeta está reconociendo que los
los caldeos, los babilonios, aunque son perversos, malos en crueldad, superaban todo, tenían un propósito, cumplían un propósito en la tierra. Aún los malos hoy, el gobierno, lo que usted quiera llamar malo, desde su contexto, yo no estoy diciendo malo al gobierno, ¿sí? Pero ustedes lo analizarán. Dios usa aún estas injusticias para tratar a su pueblo y para Él hacerse sentir en su pueblo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Sí ve cómo está diciéndole a Habacuc? ¿Cómo se te ocurre, Señor, que los babilonios, que son el aborto de la crueldad, van a venir a castigar a los menos injustos que ellos? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, como que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará el malvado. Por esto hará sacrificios a su red, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de quienes, de aniquilar naciones continuamente. Habacuc entonces le está diciendo a Dios: mira lo que hacen los babilonios, los caldeos, son crueles, somos como peces y ellos en sus mallas, y cuando ganen y nos destruyan, van a adorar sus mallas, son ídolos, no te van a dar la gloria a ti, nosotros seremos sus peces, estaremos desprotegidos. Y ten en cuenta, yo no sé si entre líneas Habacuc quiere aconsejar al Señor, yo sé que no, porque él era un hombre, como comienza en el versículo 12, exaltando la grandeza de Dios, pero es como si por allá entre líneas le dijera: Señor, cuando esto suceda, no te va a dar vergüenza lo mal que vas a quedar, porque van a ganar los dioses de los babilonios. En otras palabras, Habacuc le está diciendo: Señor, aquí la batalla no la ganan los dos ejércitos, sino que la ganan uno de los dos dioses. O la ganas tú o la ganan los dioses de los babilonios. Ese era el contexto bélico en el Antiguo Oriente. ¿Me hago entender? O sea, un ejército ganaba una batalla y la honra, y quien ganaba esa batalla realmente era el Dios de ese ejército. Entonces Habacuc le está diciendo: Señor, vas a quedar, ¿cómo dicen hoy las mamás? Como un zapato. Perdónenme, ¿sí? Pero ese era el contexto. No puedes permitir, Señor, que los babilonios digan que sus dioses, que son falsos y no existen, ganaron la guerra a ti, Señor. ¡Qué oso! Interesante. ¿Cuántos cristianos hoy perdemos algunas batallas y por allá entre líneas algunos corazones dicen: ¿dónde está el Dios de ellos? ¿Cuántas veces nuestras acciones hacen quedar en vergüenza a nuestro Dios? Pero sin embargo Dios le dice: no, mi hijo, la verdad no me importa quedar en vergüenza. A la final y al cabo yo sé que solamente yo existo. Si ellos quieren adorar sus mallas, sus redes, que lo adoren, pero igual son instrumento para cumplir un propósito. Así que lo que Dios está enseñando aquí entre líneas es: mucho cuidado con tomar la justicia en nuestras manos, porque en últimas quien hace justicia soy yo. Yo soy paradójico ante la estructura humana de ustedes. A veces no les será fácil entenderme por la condición en que ustedes viven en su espiritualidad. Bien, iglesia, ¿cómo vivimos nuestra espiritualidad nosotros? Realmente, ¿de qué nos mofamos nosotros para pedirle a Dios tenga misericordia de nosotros, haga justicia? Cuando oramos a Dios por nuestro país, realmente, ¿por qué oramos? Porque Dios nos haga justicia a través del gobierno, pues sí que la está haciendo bien. ¿Ve? Porque a veces el mal del gobierno es una manera de Dios llamar a la iglesia que despierte y se levante y salga de la indiferencia. Y si Él tiene que usar la injusticia para hacer justicia con nosotros, lo hará. El mundo no ha cambiado, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 2, versos 1 en adelante. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder? Tocante a la queja que le he puesto al Señor. Verso 2 al 4, Dios le responde:
Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Leyéndolo un poquito en una versión más contextual, dice: para que los que entiendan la visión, mi proyecto, para los que entiendan mi mensaje, que yo estoy al tanto, salgan corriendo a inspirar o a contarle a otros lo que yo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo allí el texto. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto es maravilloso si lo pudiésemos entender. Yo no lo he entendido, pero lo vamos a entender entre todos acá. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc: mi hijo, cuando ustedes entiendan lo que yo tengo planeado, que no lo han entendido por la desobediencia y la manera en que están viviendo, correrán unos a otros, se inspirarán, se animarán unos a otros, se fortalecerán, levantarán su fe y no desmayarán, ¿sí? Y muchos lo sabrán. Muy bien. 4. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces Habacuc entiende el contexto político, religioso y social de donde está. Es muy importante para nosotros entender que todo lo que se mueve en nuestro entorno actual tiene que ver con la espiritualidad también del pueblo de Dios. Recordemos una parábola de la semilla, del sembrador que sale a sembrar la buena semilla, ¿cierto? Y allí se habla también en esta parábola del trigo y de la cizaña. ¿Han escuchado esa parábola del trigo y la cizaña? Donde Dios hace el énfasis diciéndole al sembrador: no te canses de sembrar, pero cuando siembres una buena semilla, date cuenta que al lado de esa buena semilla va a crecer la cizaña. Y la cizaña no se te vaya a ocurrir, lo dice el Señor Jesús, lo estoy parafraseando, arrancarla, déjala que crezca al lado de la buena semilla, porque al final de la cosecha yo diré: venid a la derecha, benditos de mi Padre, y a la izquierda, ustedes malditos hacedores de maldad. Está diciendo: no son ustedes los que arrancan o los que radican el mal. La mala semilla, la cizaña, tiene que crecer junto con la buena semilla, pero yo soy el que al final identifico la buena semilla y la tomo en mis manojos, que son mi iglesia, es mi pueblo. Por lo cual pensaría yo, esto lo estoy diciendo yo y según el contexto bíblico, el mal nunca será erradicado de esta tierra mientras Cristo no venga. Ustedes y yo simplemente tenemos que ser buena semilla, dar fruto, seguir creciendo, no desmayar. En medio del mal, no creer que estamos en una utopía y que el mundo colapsó y que a Dios le quedó grande este mundo. No es así, Dios tiene el control. Entre más cristianismo haya, más mal se levantará. La cizaña seguirá creciendo al lado de la buena semilla, por lo cual no es señal de que entre menos mal haya, mejor cristianos hay en la tierra. Los cristianos tienen que seguir siendo buenos cristianos, temerosos de Dios, aunque el mal esté tomando fuerza. No dañará la buena semilla si la semilla ha sido sembrada como es. Si la palabra de Dios está en ti, tú lo que tienes que seguir es hacer lo correcto, seguir viviendo tu fe inspirado en la palabra de Dios, creyendo en el Señor que te dio la vida, y no desmayar aunque el mundo esté colapsando. Muchos hoy hablan si venden o no venden, y se van o no se van porque Colombia está colapsando. En la historia han sucedido cosas así, pero Dios a la final tendrá el control. ¿Sí? Bien, familia. Yo el título lo tenemos que ir luchando con la desilusión, la parte 2, ¿correcto? Y nuestro tema es: hasta que vuelva mi paz. Y sabe que la paz viene a medida que el pueblo de Dios va entendiendo su relación con Dios y el Dios de su vida y de su corazón, y el Dios que gobierna en este mundo, que aunque el mal esté creciendo, Dios sigue teniendo el control. En la primera queja, Habacuc pregunta si va a castigar o no a su pueblo por sus pecados
de injusticia, opresión y soborno, pues las leyes no se acababan, no se cumplían a cabalidad, y los tribunales se corrompían en comunión con el gobierno. Bueno, eso creo que aquí en Colombia no pasa, pero puede pasar donde los vecinos. Entonces este mensaje puede servir para otro lugar, ¿sí? Dios le responde que lo hará por medio de sus propios enemigos, los cuales serían los babilonios, enemigos que ellos despertaron por su indiferencia hacia Dios. En la segunda queja, que es la que acabamos de leer, Habacuc pregunta si va a castigar o no a sus enemigos por crueldades contra los menos malos. Mire qué interesante. ¿No le ha pasado a usted con algún cristiano a su lado? Yo sé que a usted no le ha pasado, pero pronto con el cristiano de su lado le dice: no, es que nosotros somos muy buenos, es que qué pecado he hecho yo soy un hijo de Dios, el mal no me puede tocar. ¿Sí? A veces nos creemos tan justos, miramos al de lado con menosprecio, así por encima del hombro, y nos creemos la crema innata de la humanidad. Cuidado con eso, amados. Revisémonos cada día el corazón. Aquí no estamos por ser los mejores, estamos porque somos la expresión de la misericordia de Dios. Solamente por eso, por la gracia y misericordia de Jesucristo. No porque usted se merezca muchas cosas de Dios, porque Cristo le hizo merecedor, y lo único bueno que usted puso fue abrirle su corazón a Cristo, ¿sí? Pero en el camino se lo vamos abriendo a ver si sale. Menos mal que Él lo cerró con el Espíritu Santo y nos sale de allí, y si no estaríamos en problema. Bien, Dios le responde que lo hará, y sus ayes que están más adelanticos son 5 ayes que Dios dice: ay de aquel, ay de este, ay de aquellos. Esos ayes algunos los predican para la iglesia. Esos ayes que Dios dice allí ya en la primera queja, Dios le responde que los va a castigar, y el castigo va a ser llevarlos a Babilonia, punto, cerrado, ya allí está, ¿sí? Los babilonios tomarán a Judá y se lo llevarán. En la segunda parte, esos ayes son para los babilonios, para aquellos paganos que entrarían, aunque eran un instrumento de Dios, se mofarían de la justicia propia de ellos, sacarían a Dios de en medio, no reconocerían que fue Dios el que les dio la victoria sobre los de Israel, y adorarían sus armas, sus caballos de guerra y todas aquellas cosas las pondrían como sus dioses, y Dios diría: y fuera eso, el alcohol era importante para los babilonios. Celebraban en tremendos bacanales y el licor abundaba, y entonces entre más se embriagaban, más crueldad había en ellos. Por eso en uno de los ayes Dios dice: aquel que se da al vino desenfrenadamente, al alcohol, ¿sí? Está hablando entonces sobre las prácticas malvadas de los babilonios, y dijo: ay de ellos, por esto y por esto serán castigados. Dios estaba levantando entonces a los persas, preparándolos. Mire, es que es increíble cómo se mueve Dios. Estaba preparando a los persas para después llegar y enjuiciar a los babilonios. O sea que aunque los babilonios serían instrumento para disciplinar el pueblo de Dios, a la vez ellos se mofarían de su fuerza, y Dios usaría con Ciro a los persas para tratar con crueldad también a los babilonios. Mira, amados, Dios tiene el control del mundo, de los países, de los gobiernos. Sean buenos o sean malos, Dios sabe lo que está haciendo. Pero no seamos indiferentes. Lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es clamar a Dios, pero más que clamar también, como dice un proverbio suizo, ¿sí? Las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes. Creo que lo dije por ahí en un devocional estos días. Así, amados, que el cristiano es para que viva la esencia de la fe, no la complica, pero que no complique su fe, pero que viva lo que estudia de Dios. Amén. Muy bien. Dios le responde que lo hará, y eso es así, según Habacuc 1:12 al 2:4. Quiero que veamos entonces 2 recomendaciones para vencer la desilusión y reencontrarse con la paz, que es tan importante para nosotros. ¿Sabe? No solamente el pueblo cristiano vive la desilusión. ¿Estamos de acuerdo? No solamente los cristianos nos desilusionamos porque Dios nos responde de acuerdo a lo que yo le he escrito. En algún tiempo a mí me enseñaron que yo tenía que escribirle a Dios cómo quería las cosas de Él, y así se tenían que dar. Como cuando uno de pequeño le decía: escríbale al niño Dios lo que usted quiere. ¿A alguno les pasó eso? ¿Cierto? Escríbale al niño Dios lo que usted quiere para el 24 de diciembre. Yo le escribía, y cuando llegaba el 24 de diciembre encontraba nada.
Eso era frustrante, ¿sí? Y a mis vecinos con tremendos regalazos y yo nadie. La única vez que yo recuerdo que recibí un regalo de niño Dios, algún día lo dije aquí en un sermón, fue unas cargaderas, ¿sí? Y unas medias. Ese fue el primer regalo de niño Dios que yo recibí, pero yo no había escrito eso. Primero que todo no lo escribí porque no sabía escribir. Y segundo, pues yo no le pedí medias porque no usábamos zapatos. En el campo no usábamos zapatos en mi época, ¿sí? Si andaba a pie limpio, así le decían. Así que es paradójico. Y así funciona a veces el mundo cristiano. Nos desilusionamos porque Dios no responde de acuerdo a lo que me dijeron que Él respondería. Muchos nos acercamos al Señor porque nos ofrecieron casa, carro y beca. ¿Ve? Y llegamos a Él y no está ni la casa, ni el carro, ni la beca. Y eso es frustrante. Pero hoy el cristianismo se ha convertido en un mercader, ¿sí? En una plaza de mercados, ¿sí? Donde se ofrece de todo con tal de que usted suelte sus bolsillos. Bien arrancado que mantiene uno y llega a la iglesia y le vacían los bolsillos patando. ¿Es así que se dice? Pacte. Y perdónenme los que me están viendo, pues no me van a tirar piedra a quemar la iglesia, ¿sí? Pero enseñan a pactar, a pagar la bendición que Dios le debe de dar. A algunos les funciona. No porque Dios les esté pagando o hayan descrestado a Dios, sino por la inocencia de ellos. Dios los bendice por la misericordia de ellos. Pero hay de aquellos que juegan con la necesidad del pobre, porque eso sucedía en ese entonces. Amados, en los tiempos de Habacuc era así. Se negociaba con la necesidad del pobre, ¿sí? Y lo explotaban. Volvamos acá. ¿Cuántos están desilusionados hoy? No de Dios, sino de las circunstancias. Del trabajo, del hogar perfecto, del hombre perfecto, de la mujer perfecta, ¿cierto? De los hijos perfectos, del trabajo perfecto, de la salud perfecta. Y de un momento a otro, nada de eso es perfecto. Creímos que todo tenía paz, ¿sí? Y armonía, pero no es así. La Biblia, al contrario, nos muestra que ser cristiano demanda gallardía, porque nos enfrentaremos a cosas que solamente están diseñadas para los cristianos y que son dolorosas, que ni siquiera el mundo posiblemente las vivirá. Eso es increíble. Muy bien, pero no podemos desilusionarnos. Tenemos que mantener la fe intacta a pesar de las situaciones. Número uno, desde tu inconformidad, escúchalo bien, familia, desde tu inconformidad debes despejar toda laguna de tu corazón ante tu Creador. Eso ya usted lo sabía, pero yo lo estoy repitiendo. Vivimos en una Colombia de inconformes. Nada nos sacia. Le pedimos a Dios algo y cuando nos llega, ay, pero le podía haber pedido eso y me hubiera llegado esto. ¿Qué tal que me hubiera dado esto? ¿Cierto? Nos pasa a todos. Por donde usted vaya hoy se habla de inconformidad. La gente está perdiendo la esperanza. Aún aquellos que comenzaron con tanto ahínco con las marchas y todas estas cosas comienzan a menguar. Comienza todo a volver a la calma y todavía no se ha hecho nada. ¿Ve? El gobierno todavía no ha empezado a hacer nada de lo que había hecho hace muchos años. Eso no es del gobierno de ahora, eso viene de escalonado. Sí, eso viene de gobierno en gobierno, se la van tirando ahí. ¿Sí? Pero hay promesas donde gente que se les prometió y firmaron que se les iba a cumplir sus promesas, que murieron sin verlas cumplidas. Algo así como Dios le dice a los israelitas: escribe la visión, eso va a tardar, pero escríbala, mijo, porque yo cumplo. ¿Sí? No va a ser así lo mismo en Colombia, ¿sí? Pero así vivimos hoy día, de promesas en promesas. Los gobiernos firman un documento, prometen, apenas pasa la tempestad, nos relajamos y volvemos a lo mismo. Hay que volver al círculo vicioso. Entonces, ¿eso es de un gobierno de allá o es de base? Lo hablamos hace 8 días. El pecado y la maldad del gobierno comienza con nosotros, que subimos la maldad allá y después le decimos: ustedes que son malvados, hagan justo con nosotros que somos justos. ¿Quién dijo justos? Si vivimos vendidos, peleamos por partidos, ponemos toda nuestra confianza y esperanza en aquello que no tiene solución para un hijo de Dios. Me desecharon a mí, dice la palabra del Señor. Sí, muy bien. Eso está en Habacuc 2, Habacuc capítulo 1, versículo 12.
en adelante. Mire, desde tu inconformidad, no tenga usted temor de llegar, y perdóneme decírselo, enojado ante Dios. Porque Él te va a tomar de la mano y te va a decir: ven, mi hijo, dime todo lo que quieras. Para eso soy tu papá. ¿Qué te frustra? ¿Cuál es tu condición? Aquí estoy para atenderte, no importa. Yo no tengo hijos solamente para que me digan cosas bonitas. ¿Sabe? Él a Samuel se lo dijo: vea, Samuel, no pelee con el pueblo, le han pedido otro rey que no sea yo. Así que tranquilo, déles ese rey, porque yo desde que los conozco vienen peleando conmigo. Así se los dice en el capítulo 8, verso 8 del primer libro de Samuel, si no estoy mal, o segundo libro de Samuel. Les dice: desde que los saqué de Egipto, desde el desierto con Moisés, esos berriondos vienen peleando conmigo. No me han podido glorificar, sin embargo yo los sigo amando y aquí los sigo trayendo. Son mi pueblo. Es increíble, es hermoso como Dios ama aún a los que no le aman, y habiéndolos salvado sigue apostando y creyendo en ellos y procurando sacar lo mejor de ellos cada día. Sabe, amado, las circunstancias nos hacen sentir no dignos ante Dios, pero déjeme decirle que Dios te ha hecho tan digno en Cristo Jesús, que las cosas que Él te da no es porque tú hayas hecho algo bueno para Él pagarte por eso, porque no somos asalariados de nuestro Señor. Te lo da porque Cristo en la cruz pagó para que tú lo tuvieras, siendo aún un hijo desobediente, como dice la canción de Antonio Aguilar. Sí, el hijo desobediente. Muy bien, debes afirmar, número 1, tu fe hacia quien ha puesto tu confianza. Esto es una cosa que nosotros en medio de las dificultades, mis amados, jamás perdamos nuestra identidad de lo que somos y quién es Dios para nosotros. Una de las razones de que nuestra fe mengua es porque no tenemos claro quién es Dios para nosotros. ¿Sabe? Él en el versículo 12 al 13 se lo dice con tanto amor, a pesar de la frustración que tenía en su interior Habacuc, que le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? En el verso 13 le dice: muy limpio eres de ojos, Señor, para ver el mal. Pero estaba con alguien que venía formando parte de muchos que practicaban el mal. Pero a pesar de eso, algo sí tiene Habacuc, que aunque está frustrado por el mal que le rodea, sabe quién es Dios. Así que desde su frustración, dígale a Dios lo que es. ¿Por qué no va conmigo al Salmo 27? A ver qué nos dice este salmo. No se preocupe que le quedan 2 horas, ¿sí? En otras palabras, el Salmo 27 dice: esos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos ¿qué? Memoria. Habacuc le está diciendo: Señor, tú eres mi Dios sobre todas las cosas, y a pesar de que vengan los babilonios encima a destruirnos, Señor, tú eres Dios de los babilonios. Ellos confiarán en sus caballos, en sus carros, en todas sus armas, pero nosotros confiaremos en el Dios de la victoria. A la final veremos la gloria de Dios manifestada en nosotros. Es como si Dios en ese diálogo con Habacuc y con nosotros se nos dice: mire, que no te frustre el presente, proyéctate al futuro, porque si viera lo que yo estoy viendo para ti, no estarías como estás, Habacuc. Eso es lindo, ¿no? Así que debes desahogar tu corazón ante Dios cuantas veces te sea necesario. Amados, uno de los males que nos hacemos nosotros es desahogar nuestros males ante nuestros hermanos. Porque cuando yo estoy en crisis con alguien, voy y le digo a alguien que ese alguien es esto conmigo, y ese alguien ya se vuelve otro conmigo, y empiezo a buscar adeptos para dañar. Y no debe de ser así. Mi frustración es lo que yo entienda de Dios o lo que yo no entienda de Dios o de mi hermano. Debo de llevarlo a la presencia de Dios antes que yo convertirme en un instrumento que riegue la maldad. No importa cuántas veces te demores para entender lo que está sucediendo, Dios te llevará a entenderlo. Debes conocer el mal que has despertado y que te asediará. Una de las cosas que nos hacen daño a nosotros es que nos pasan cosas malas y nos preguntamos: ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas como nosotros, que somos hijos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos escudriñado nuestro corazón. Porque muchos de los males que nos pasan, escúchelo bien, son el fruto de lo que hemos sembrado y hemos hecho. Es la razón de cómo ha sido nuestro caminar, nuestra cristiandad ante Dios.
Tengamos cuidado de eso. Muchos males que vivimos o muchas situaciones difíciles que se están presentando pueden ser, si revisamos nuestra historia, el resultado de haber un día dado la espalda a Dios y seguir yendo a la iglesia. Porque muchos nos volvemos religiosos y creemos que venir a la iglesia me hace santo y me hace mejor que el que no vino a la iglesia. Y que estar en la iglesia es lo que yo necesito para ser bueno ante Dios. Pero no es así. Muchos no van a la iglesia y son justos. Muy bien. Consejo número 2. Entonces el número 1 es que desde tu inconformidad debes dialogar esas inconformidades con Dios. Nosotros, ¿sabe cómo le llamamos a la inconformidad? Chisme. Porque vamos y la dialogamos con todos menos con Dios. ¿No creen ustedes eso? ¿No nos pasa? Bueno, le pasa a los vecinos, no a Berea, ¿sí? Para que no nos tiremos duro entre nosotros. Consejo número 2 o recomendación número 2. Desde tu altar de comunión o desde tu punto de centinela, como lo dice el autor, desarrolla la habilidad de entender la respuesta y esperar la manifestación poderosa de tu Creador. Otra cosa que nos está robando la paz y nos está volviendo impacientes, mis amados, es ser tan ansiosos, es querer tener el control ya. ¿Y sabe por qué somos ansiosos y queremos tener el control ya? Porque no queremos que nos pase nada que nos mueva de la zona de confort. Por eso nos volvemos ansiosos ante Dios. Por eso le pagamos 40 días de ayuno menos 1, 39. A veces le encimamos 1 y llegamos a 41. Y las cosas siguen igual. Porque lo que queremos hacer, el ayuno, no es para glorificar a Dios, sino para que nos evite un dolor de cabeza a nosotros. No estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en los tiempos de Cristo Jesús, quien paga todo por nosotros. Y el ayuno ha cambiado su perspectiva. En el Antiguo Testamento era para evitar el dolor. En el Nuevo Testamento es para glorificar a aquel que nos evitó el dolor de la eternidad en el infierno. Yo prefiero ayunar para glorificar el nombre de mi Señor, honrarlo y darle toda la honra a Él, que para pedirle algo que Cristo ya pagó por mí. Pero así nos han malformado. Así nos han enseñado la Biblia, ¿sí? Creemos que las muchas obras son las que pagan ante Dios las cosas que necesitamos. Por eso existen los brujos, existen las tiendas de exoterismo, para que usted vaya, pague una platica, le lean la mano y le digan qué va a pasar mañana y usted ya esté prevenido, o le digan cómo se va a conseguir la plata más fácil sin tener que trabajar. Y a veces nos han presentado a Dios de esa manera, pero desde el punto de vista cristiano. Ojo con eso. Perdónenme que se los diga, yo soy muy cruel, muchos se podrán ir por lo que les estoy diciendo, pero es así. Hemos sido malformados en la palabra de Dios. Nos han enseñado a pagarle a Dios algo que Cristo solamente Él pudo pagar por nosotros en la cruz, y que lo que recibamos de Dios es el fruto de la manera como yo viva mi espiritualidad con Dios. No de lo mucho que yo haga para descrestar a Dios y Él diga, oye, esta es mejor que esta porque este ayunó más, este dio más ofrenda, este diezmó más, este se portó mejor, este fue más veces a la iglesia, por lo cual le voy a dar lo que me está pidiendo. No obra Dios así. No tenemos un Padre injusto. Tenemos un Padre que cuando nos mira, no mira todo lo bueno que tú has hecho, sino que mira el corazón que está adorando a su Hijo Jesucristo, que es el único que Dios honró. Y todo aquel que tenga a Cristo en su corazón es merecedor de la bendición de Dios. Pero a medida que vaya ajustando su corazón a la comunión con Dios, Dios sabrá si está a tiempo de bendecirlo, de entregarle, o le dice, escribe la visión, mi hijo, eso va a demorar un poquito, porque como vas, eso no es tan rápido. ¿Lo entendemos? Eso es. Entonces, desde tu inconformidad debes despejar toda la... Desde tu altar o del lugar de comunión desarrolla la habilidad de entender la respuesta y esperar la misericordia de Dios, la manifestación a tu vida. Dios va a responder a nuestra vida, como se lo dijo a Habacuc. El pueblo recibirá justicia en su tiempo, pero por el momento yo estoy trabajando para cuando llegue mi bendición al pueblo, él sepa que viene de mí y no viene de los babilonios, ni de los asirios, ni de los egipcios, ni de los persas, porque había una costumbre del pueblo de Israel que se ajustaba al mejor postor. ¿No le parece eso políticamente muy común hoy? El pueblo de Israel, cuando estaba mal con Dios, procuraba hacer alianzas con otros pueblos para defenderse de otros pueblos, porque le había dado la espalda a Dios y creía que ellos lo sacarían del problema. Hoy día intentamos gobernar y manejar la vida así, buscando mejores alianzas, buscando mejores iglesias, mejores pastores, mejores sacerdotes, qué sé yo,
pero no funciona así. El único que funciona verdaderamente en nuestras vidas es que Cristo Jesús sea mi Señor y yo lo honre y lo alabe y lo bendiga, ¿sí? Y no me centre en sus riquezas. Las riquezas de Dios para nosotros son la añadidura que se desprenden de una manera natural, de un buen árbol que sabe dar fruto en su tiempo. ¿Sabe? En el versículo 2, Habacuc dice, en el versículo 1, sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Algunos le llaman sobre mi altar de oración. ¿Cuál es su altar de comunión con Dios? Desde tu corazón, desde tu relación con Dios, centra tu ser en procurar escuchar la voz de Dios a través de su palabra, entender el mensaje de Dios y el propósito y la voluntad de Dios para tu vida, y no pelees con eso. Así, familia, que escudriñando todas las posibilidades que Dios te mostrará para atender tu petición. Hoy es muy común orarle al Señor: Dios, tengo una necesidad de 2 millones de pesos, ayúdame, Señor. Usted se levanta a la oración y dice: el Señor me mostró que debo ir a empeñar el televisor. El Señor me mostró que el pastor me soluciona ese problema. El pastor me presta 2 millones de pesos, eso nunca me lo han dicho, pero puede suceder, ¿sí? Le oramos al Señor para que nos solucione la situación y el Señor me mostró que comprara el baloto. Está gordo para esta semana. ¿Ve qué tan tremendo? Sucede aún en el pueblo cristiano. Seguimos poniendo nuestra confianza en todo altar, menos en el verdadero altar. ¿Sabe que a Abraham se le llamaba el padre de los altares? Porque cada que él se movía donde aterrizaba, allí levantaba un altar para hablar con Dios y mirar qué paso próximo daría bajo la voluntad de Dios. A pesar de eso, se equivocaba y echaba para lugares extraños, y allá tenía que levantar un altar para que Dios lo volviera a sacar. Pero tenía algo en común: siempre estaba yendo a la presencia de Dios para volverse a poner en contexto lo que nos falta a nosotros. No, yo voy a ir este domingo a la iglesia a decir: el Señor me habla. O sea que entre semana no lo dejamos hablar. No, amados, venimos a la iglesia porque el Señor nos habló. Toda la semana tuvimos un diálogo con Él. Estuvimos en comunión con Él, peleamos con Él y le dimos la espalda a Él. Pero voy a la iglesia, a lo mejor alguien allí me levanta el ánimo y Dios me hablará y me volverá a restaurar. No necesitamos, así seamos muy malvados entre nosotros, no necesitamos. No anhele usted la iglesia virtual. Ay, qué bueno que el pastor diera todos los cultos virtuales para yo no moverme de mi cama. No lo anhele, porque se va a arrepentir. Vas a ver que es enfriarse poco a poco. Amén. Muy bien, debes desahogar tu corazón. No, estoy en lo mismo. Descubriendo entonces, desde tu altar de comunión debes descubrir los planes de Dios para alentar el corazón de otros que se alimentan o se animen, mutuamente. Allí está, allí usted lee mejor que lo que yo leo acá. ¿Sí? Desde tu lugar de comunión, desde tu corazón, desde tu relación con Dios, descubre los planes de Dios para ti. Y cuando descubras los planes de Dios para ti, estoy seguro que Dios te mostrará los planes para otros y animarás a otros, y juntos nos levantaremos, porque Dios dice: escribe la visión cuando entienda lo que voy a hacer. Habacuc: muchos cuando te escuchen correrán y se lo contarán a otros, y eso se volverá una cadena de favores entre todos. Se animarán y se levantarán en el poder de Dios, y aunque vayan a cautividad estarán firmes, porque sabrán que yo los rescataré. Dios les dijo: voy a salvarlos, pero después de 70 años. Eso no es bueno para nosotros, porque creo que no viviremos mucho. Pero en el contexto Dios les estaba diciendo: voy a cumplir lo que prometo, pero el tiempo es mío, no suyo. Muchos de nosotros, amados, queremos someter a Dios a mi tiempo, a nuestro tiempo, y no nos sometemos al tiempo de Dios. ¿Saben? Desde tu altar de adoración a Dios, o de comunión, o de oración con Dios, acepta el tiempo de Dios para que dejes de luchar con tu tiempo de ansiedad. Eso es lo que les quería compartir hoy. Colombia está pasando momentos difíciles, y lo que anhelamos es que vuelva la gasolina en abundancia, que vuelvan los alimentos en abundancia, ¿cierto? Que vuelva todo en abundancia. Pero si este tiempo Dios nos está permitiendo vivirlo, es para que usted y yo empecemos a valorar lo que antes no era tan valioso para nosotros. ¿Sí? Tal vez comprar 1 kilo de papas era muy normal, ¿cierto?
Tal vez comprar un kilo de arroz era muy normal. Dar 2,000 pesos, 1,500 pesos por un kilo de papa era muy normal. Ahora dar 7,000 pesos por un kilo de papa, eso no es normal, eso es anormal. ¿Sí? Para que aprendamos a vivir los tiempos de Dios y a entender que Dios se mueve en tiempos diferentes a los que nosotros creemos que Él se debe mover. No dejemos que el sensacionalismo, todo lo que se mueve en las redes, se convierta en nuestro Dios y nuestro consejero. No nos alimentemos de tanta cosa. Y si usted no sabe filtrar eso, entonces no mire tanta cosa, porque se hace daño. Más bien mire la palabra de Dios y ella le dirá lo que va a hacer con usted. Aunque Colombia se demore para ponerse en orden, yo cumpliré mi promesa, que haré que Colombia cumpla el propósito mío para ustedes y no el de ustedes, y no el gobierno el de ustedes. Dios tiene el control del gobierno que puso allá. No llamemos a Dios malo porque el gobierno es malo. Dios sabe qué está haciendo con él y qué quiere hacer con nosotros. La injusticia siempre existirá, pero cuando la justicia se hace presente, cambios veremos. Y la justicia comienza por la base, mis amados. Vienen muy pronto tiempos otra vez de elecciones y políticas, ¿cierto? Todos los políticos serán cristianos. Anhelarán que los pastores oren por ellos. Anhelarán que los pastores les digan: le tengo 200 ovejas, los 200 votos, ¿sí? Ya negocian con el rebaño, ¿sí? Buscarán las iglesias que tienen más rebaño, porque quieren negociar con esas ovejitas. Y después le decimos al Señor: ¿por qué el gobierno es tan corrupto, Señor? Porque lo metimos dentro de la iglesia y negociamos con el derecho de ustedes a orar y elegir libremente y no manipular su derecho a votar o no votar. De tal manera que si usted vota o no vota, usted tiene derechos para lamentarse del gobierno, para hacer huelga y no para dejarse después de haberlo subido allá bajo un poco de prebendas. Esa es la realidad de Navacú y la realidad en Colombia hoy. Colombia está viviendo lo que nosotros le hemos permitido que viva, lo que nosotros hemos sembrado. He dicho, y para concluir, pónganse en pie, por favor. Habacuc 2:4 nos dice que el justo por su fe vivirá. No dice por sus obras, ¿me hago entender? Dice por su fe. Y la fe lo llevará a hacer buenas obras, pero las buenas obras que haga no serán su cuenta de cobro para Dios, o para su hermano, o para el prójimo. Su fe le lleva a hacer buenas obras, porque ese es el fruto de amar a Dios. Las buenas obras no nos llevan a tener fe. Las buenas obras son el fruto de tener fe. Amar a Dios es una bendición por la fe que Él nos ha dado. Así que en Habacuc 2:4, al final no será Dios quien defina quiénes sobrevivirán, pues lo deja en manos de quienes decidan hacer de su fe en Dios un manto de protección para prevalecer de pie en la tierra. Y si así no fuese, como dijo Daniel, te adoraremos, Señor. Iglesia, es tiempo de volver el corazón a Dios y no devolver a la iglesia por la mercancía que nos ofrecen. Ahora, aplicando esto a su vida, aplicando esto a su contexto, cualquiera sea el tipo de vida que usted esté viviendo allí, su situación, Dios va a responderte. Quéjate ante Él, lamentate ante Él, pero extiende tus manos desde tu lugar de centinela, desde tu altar de oración o de adoración a Dios, desde lo que haya en tu corazón para Dios. Extiende tus manos para recibir y escribir en tu mente, en tu corazón, la respuesta de Dios y la solución que de Dios vendrá para ti. Nuestra solución no viene de un gobierno, viene de Dios, que a través del gobierno hace justicia por su pueblo. Amén. Los gobiernos nunca pretendamos quitarlos, porque siempre estarán. Desafortunadamente, un día alguien dijo por nosotros: no queremos a Dios de gobierno. Y aquí tenemos el gobierno que Dios dijo: lo tendrán y para siempre. Esa es la verdad, amados. No pongamos nosotros nuestros gobiernos o nuestros gobernantes que reemplazarán a Dios. Ellos seguirán siendo el instrumento por donde Dios trabajará, haciendo justicia o injusticia con ellos para tratarnos a nosotros. Amén. Padre Dios de los cielos, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, por lo que haya dicho, Señor, que no venga de ti, Dios.
Pero tú tienes aquí una iglesia madura, Señor, unos corazones de fe, Señor, que saben, amado Dios, entender tus propósitos, Señor. Saben entender cómo te estás moviendo tú, Señor. Tú tienes el control de Colombia y del mundo, Señor. Tienes el control de Israel, Señor, que sufre. Tienes el control de Venezuela. Y si Venezuela está viviendo lo que está viviendo, un propósito tienes para los venezolanos, Señor, que tal vez lo conoceremos o lo conocerán en el camino, pero tú sigues gobernando, Señor. Las naciones te adorarán, Señor. Los gobiernos reconocerán que tú eres Dios, que hay Dios en medio de su pueblo, Señor. El mundo sabrá que no estamos solos, que no somos una utopía acá, Señor, que no somos un fatalismo. Tú estás con nosotros y tú nos amas, Señor. No son las circunstancias las que definen mi fe y mi condición de vida. Es mi fe en ti la que define, Señor, cómo serán las circunstancias, Dios mío. Gracias te doy, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas, de nuestras enfermedades, de nuestros conflictos, de nuestra escasez, Señor. Tú estás al tanto, Señor. En su momento recibiremos la respuesta, Señor. Enséñanos a escribir en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros y a tener paciencia. Saber que tu tiempo es perfecto y cuando tú respondes será el mejor tiempo para nosotros, Señor. Seremos benditos en tu nombre y recibiremos tu recompensa en su momento, Señor. Pero algunos ajustes estarás haciendo, Señor, mientras tanto. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.